Bienvenidos y gracias por su sintonía en este domingo, el primer domingo de julio, y este fin de semana recordamos y celebramos un día muy importante, el Día de Independencia, y recordamos a las personas que han luchado para mantener este país libre y para que nosotros podamos vivir el sueño americano. Y hablando del sueño americano, hoy tenemos con nosotros a la jueza Lori Jean, una jueza aquí en el condado de Miami-Dade, con quien nos va a hablar sobre su experiencia de ser juez y lo que ha hecho a nuestra comunidad. Es un gran placer introducirle a la jueza Judge Lori Jean. Bienvenido, juez. Hola Ana, es un placer de estar contigo hoy. Ay, muchísimas gracias de estar con nosotros hoy. Yo sé que su tiempo es muy limitado y es un placer de tenerla. Pero antes de empezar con nuestro segmento, queríamos saber un poquitico sobre usted, de dónde eres y cómo llegaste aquí en Miami. Sí. Una vez, mi nombre es Lori Jean. El apellido en inglés, Jean, como los pantalones blue jeans. En francés es Lori Jean. Yo soy haitiana. Nací en Haití. Mis padres son originalmente de Líbano. Mi familia llegó en Haití en el año 1920. Mi abuelo nació en Brasil y se mudaron a Haití justo después de su nacimiento. Pasé mi infancia ahí, en Haití, y mi madre todavía vive ahí, en Haití. Soy jueza, fui nombrada 2 veces. Soy jueza hay 3 años y medio. En el condado de Miami-Dade County. Sirvo en la división de la Corte Penal, pero yo sirvo todo el condado. Wow, es muy impresionante y su español es muy impresionante porque como naciste en otro country, en Haití, y se inmigró acá a los Estados Unidos y ahora es jueza, ¿nos puede hablar un poquitico sobre eso? ¿Cómo es hacer una jueza aquí en los Estados Unidos y cómo ha cambiado las cosas? Porque hacer una profesional, no solamente como un inmigrante, pero también una mujer aquí en el trabajo de hace muchos años era un trabajo de mucho, el porcentaje era un hombre. Sí, yo entiendo mucho en español. Yo hablo creol. Es la lengua de Haití y también francés. Las palabras son muy similares. Yo entiendo mucho. Sí. Los verbos son difíciles para mí, pero yo entiendo mucho y yo trato en español. Yo vine en los Estados Unidos en el año 97 para asistir a la universidad. Y me quedé aquí. Soy ciudadana naturalizada, y aprecio todas las libertades que tenemos en este país. En cada día celebramos el 4 de julio. Sí, y es un gran holiday aquí en los Estados Unidos. En mi casa, en Haití, hablamos mucho de la política. La mayoría de los hogares haitianos hablan de política. Decidí especializar en la Universidad de Political Science y también de International Studies. Son los estudios internacionales. Sí. Con 2 especializaciones en la colegio-universidad. Tuve profesores maravillosos que tienen historias de trabajo en el Departamento de la Justicia y ayudan mucho para obtener la oportunidad de asistir en el colegio del derecho. Tú sabes, primer 4 años necesita que estudiar en un colegio normal y después para ser abogada necesita más para estudiar 3 años más que los 4. Yo estudié 7 años en total para ser abogada. ¿Y qué es lo que la inspiró para ser abogada? Mis profesoras de colegio
ellos tienen muchas historias para su trabajo abajo de John Kennedy, el presidente, y también el hermano de John, que trabajé él como Attorney General de los Estados Unidos, Robert Kennedy. Sí. Sí, 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 sí. Sí, es muy impresionante y es verdad, es muy importante para tener buenas instructoras. La educación es muy importante porque eso es lo que inspira el futuro. Y ahora estamos hablando y usted es una jueza maravillosa y lo que hace por la comunidad es excelente. Gracias. Un cosa más. Sí. Yo soy la primera y la única jueza haitiana en Miami. ¡Wow! Haitiana, sí. Primera Qué y honor. única. Sí. La comunidad haitiana son muy buenos para mí. Sí. Sí. Y me ayudar para obtener esta posición como jueza en Miami. Sí, la mayoría de la población haitiana tenemos algo en común los hispanos, Sí. porque somos personas que los padres de nosotros o ellos mismos han llegado a este país para el sueño americano. Sí. Y usted es una persona que lo está viviendo en este momento. Eso es muy impresionante. Gracias. So, después de la universidad, estudiaste la ley y ¿qué hiciste después de eso? Yo trabajé 8 años como fiscalía. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la fiscalía? En la ley penal. Criminal, penal. Sí, criminal penal. Abajo, mi jefe por 8 años fui Catherine Fernandez Rundle. Okay. Sí, sí. Y tenía muchos cargos grandes, como homicidio. Ok, eso es como, bueno, homicide. Homicide. Robos. Ok. Estos cargos. Y esos tipos de cargos son muy serios y las personas que están acusadas de estos cargos quizás van a tener que servir tiempo en el jail, en la cárcel. Sí, sí. Eso sí es muy intenso. Usted estaba ahí por 8 años. Por 8 años y también fui supervisora de fiscales en mi posición. Esa posición fue un gran servicio a la comunidad. Sí, no es fácil, pero fue una posición muy gratificante. Ok, y eso es importante también porque tener mucho stress y es muy intenso, es importante de hacer el trabajo que le da satisfaction Sí. o que te pone happy, orgullosa. Y también mencionaste que entrenaba a otros abogados que tenían ese tipo de posición o son abogados del Estado, pero asistentes. Eso Sí, es verdad. porque trabajé como supervisora y tenía 3 o 4 fiscalías abajo de mí en la corte. Wow. Sí. Y entonces, después de ser la supervisor de ese departamento, ¿qué es lo que hiciste después de eso? Después yo quitar la fiscalía y abierto mi propia. Su propio bufete. Sí, sí, Okay. en la ley inmigración. Wow, Sí. muy interesante. Y trabajé en la ley inmigración por 6 años y medio. Wow, ¿y qué rama de inmigración se enfocaba? Deportación. Okay. Fui muchas veces en Chrome Detention Center Sí. y tenía muchos clientes que they were arrested. Que estaban arrestados. Sí, sí, por una razón de inmigración, por una razón de deportación. Porque no tenían estatus aquí en los Estados Unidos. Sí, ellos tienen una tarjeta de green card, una tarjeta de residencia, pero no son ciudadanos. ¿Y comiten un detalle? Más o menos, sí.
Sí, la Mayoría. de mis clientes tienen un cargo criminal. ¿Y usted se dedicó en eso por cuántos años? 6 años y media, 6 años, Ajá. sí, más que 6 años. Ok, y después de eso, ¿qué se dedicaste? Yo apliqué por obtener una posición de juez y trato mucho para y después de 3 años, en el año 2018, yo fui nombrada por el governor por una posición como jueza. Y entonces, cuando estaba apuntada a ser jueza, ¿de qué parte de la corte usted estaba nombrada? ¿Siempre he sido la corte de penal o usted estaba en otro tipo de corte? Cuando yo Empezaste, sí. ya. Es en la corte civil, una Ok. división civil, porque Miami-Dade County es un muy grande condado. Hay más que 2.7 millones. La población es muy grande y tenemos 7 cortes pequeñas. Ajá. Yo comenzar en la corte del North Dade, al lado de North Miami Beach, Aventura, en la división civil, como los foreclosures, como los cargos de credit card, Sí. como los cargos de evictions. Evicciones, sí, y en esa corte, si soy correcta, esa corte de civil son para pleitos que son menor de, creo que 15,000, pero eso, yo sé que eso cambió. Ahora es 30,000. Ok, son Sí. todas las peticiones o todos los pleitos que las personas traen contra otra persona o evicciones que son menor de 30,000 van a ir a estos más pequeños cortes como las que usted estaba, que creo que queda en Aventura, porque yo he ido unas cuantas veces y sí, pero Y hay cortes, hay 7 en total, aparte del corte de penal, aparte del corte divorcio, aparte del corte para los jóvenes, juvenile. Yo pienso que hay más que 12 cortes en todo el condado. Hay en South Dade, como el calle 200 Southwest. muy lejos para mí, Sí. pero para Homestead creo. Hay también en Hialeah, Ajá, hay en Miami Beach sí. y hay en North Dade. Sí. Y hay uno también en Coral Gables. Coral Gables, sí, que sí. es chiquitico, pero es muy conveniente para ir a filear algo. Sí, lo tiene que hacer, pero eso, entre ir a la corte o a ser jueza de la corte de civil, en comparación de ser una jueza en la corte de penal, ¿usted prefiere uno de los dos tipos de casos? No, todos son. Yo trabajé 2 años en la corte civil y después de tenía otra nombrada nominación para ser jueza de circuito. Ok, Sí. que hacer una jueza de circuito es, empezamos en el county, en el condado, en la corte de condado, Sí. y entonces está elevado, o si es un detalle que cometiste que es grave, Sí. o si es algo que es más de 30,000, entonces eso es circuit. Sí, en la corte circuito, Ajá. los cargos de penal son los cargos graves. Que es lo que mencionaste, los homicides, los Robos. Ajá. Sí, y cargos menores en la corte penal, como county court criminal, son los cargos menores. Sí, que Como misdemeanors. misdemeanors, como DUI, como possession of marijuana, los cargos como este. Sí. Y entonces no tiene preferencia entre criminal o No, civil. quería mucho mi posición. Sí. Me voy donde tengo
I will go wherever there's a need. You know? Ajá. So, Sí, ¿nos puede hablar un poquitico en lo que usted hace por nuestra comunidad y todo lo que usted ha ayudado en realidad siendo juez en su posición? sí, yo quería mucho los mentorships porque tenía mentores cuando estudié. Una de mis mentores fue la jueza Melvia Green. Ella era jueza de apelación. Que es muy diferente. Sí. Ahora yo sirvo en la corte circuito, es un corte trial. De juicio. De juicio. Y hay, como el Florida Supreme Court es una corte de apelación. La jueza Melvia Green, ella trabajé en la corte de apelación un poquito abajo de Florida Supreme Court. Y ella, era muy inteligente, también muy amable. Fui la primera mujer negra que servir como jueza de apelaciones en Miami. Wow. Sí. Y yo sirvo como ella, como un internship para ella en el año 2003. Cuando estaba estudiando la ley. Sí. ¿Y cómo es que conociste a esta jueza? Porque es muy impresionante. Uno de mis profesores en Wow. el colegio del derecho. ¿Y cuántos años trabajaste o tenía esa posición de un intern con la jueza Green? Por un summer internship. Ok. ¿Cómo se dice summer internship? Un internship de verano. De verano, sí. Pero es lo que hacemos cuando estamos tratando de estar parte de la comunidad y lo hacemos en el verano porque las cosas se aflojan en el verano, Sí. como ahora. Y yo sé que usted tiene unas cuantas programas de mentorship, como hablaste, porque yo sé que usted piensa que esto es algo muy importante. Sí. ¿Nos puede hablar un poquitico sobre eso? Sí, hay dos jueces en Miami que se enlace entre la corte y las escuelas públicas, high schools, en un programa de tutoría. Okay. Y los mentores son muy importantes para mí, como la jueza Melvia Green. Y todo el año yo tengo muchos interns para los 2 semestres, summer intern, fall intern, spring intern. Sí, ¿y cuáles son las escuelas? Las escuelas públicas. Ok, estos son por todo el condado de Miami-Dade. Sí. Sí, y es buenísimo porque ser una persona que nació aquí en Miami y me crié aquí en Miami también, a tener programas como este, porque yo siempre sabía que quería ser una abogada, pero si no tenía a mi papá que me empujó un poquito más, es importante de tener personas, mentors, que te inspira para hacer una diferencia en la comunidad como está haciendo. Sí, y cada semestre acepto yo puñados de jóvenes abogados también como pasantes. ¿Qué Pasantes, es internships, Ajá. ¿no? ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo lo aceptan a ser parte de ese programa? De las escuelas de derecho, como University of Miami, St. Thomas y también FIU. Todos tienen escuelas de derecho. Sí. Sí, y ellos tienen programas al dentro de las escuelas. Entonces ellos lo ayudan a ponerlos en contacto para entrar en el programa o no. Exactly. Wow. Exactly. Y también yo sé que usted has dado donación a las personas que quizás no pueden entrar en una escuela o pagar por ciertas clases para ser abogado. ¿Nos puede hablar sobre eso? Como de Scholarships. Sí, en las escuelas, sí. No pienso que tenemos este programa en la corte, pero las escuelas tienen las aplicaciones. Ok, y eso es para ayudar a las personas que no necesariamente pueden pagar por entrar y estudiar las leyes. Sí.
Ok. porque cuenta mucho Sí, para... a veces sí. Si no tiene otro reuma o otro avenue de recibir fondos, se puede aplicar por uno de esos scholarships. Sí. ¿Y cuáles son las universidades o las escuelas de leyes aquí en Miami que tienes estos tipos de programas? ¿Para internships o para scholarships? Vamos a hablar sobre los dos. Oh, para internships, todos tienen, pero University of Miami, FIU, St. Thomas son más cerca para la corte. Hay también programa en Nova Southeastern, pero esta escuela es en Broward. Sí, es más norte. Es Más una escuela de norte. belleza, pero sí es muy lejos Sí, para mí. Pero, sí. sí, qué bueno. Y los scholarships, todas las escuelas tienen programas, aplicaciones, y también, no sé cómo se dice, voluntary bar organizations. Las organizaciones el De bar. de abogados, Ajá, exacto. como Cuban American Bar Sí, Association. cada grupo tiene una asociación, o no departamento, pero como y son non-profits. Sí, ellos tienen programas también para scholarships, por pagar por la escuela. Sí. Cuban American Bar Association, cubanos, Sí. abogados cubanos, Haitian Lawyers Association, abogados haitianos, Caribbean Bar Association, abogados del Caribe. Sí. Y hay otros. Sí, y el de Cava, el Cuban Bar, es uno de los más grandes aquí Sí. en el condado. Sí, yo sí soy parte de ese equipo. Yo también. Pero, y bueno, ¿nos puede hablar sobre el futuro? ¿Qué es lo que usted quiere hacer en el futuro? Su visión para mejorar la comunidad. Sí. Proyectos. ¿Hay algo que nos quiere hablar? Sí, tú sabes, yo tengo la benedicción de servir. Y Ajá. soy muy contento donde soy. Primero fui designada a la Corte del Condado en 2018 y luego ascendí a la Corte de Circuito en 20. Amo mi trabajo mucho. Estoy dedicada a servir la comunidad, todo, los haitianos, los cubanos, todo. No tengo planes de futuro. Estoy feliz, pero si hay una oportunidad de avanzar, puedo aceptarle. Tú sabes, no hay jueces federales haitianas. Oh, Sí. nunca sabe. Eso Sí. sería, wow. Vamos a ver. So. Sí, y para hacer eso, una persona, para ser un juez, hay diferentes maneras de ser juez. Puede ser apuntado o puede ganar una elección, por ejemplo. Pero para ser una jueza federal, ¿cómo es ese proceso? Hay dos steps. Ok. ¿Cómo se dice? Pasos. Primero paso. El primer paso. Sí. Primer paso es para aplicar en frente de un grupo de abogados. ¿Y tiene que ser un abogado o abogada para aplicar o Sí. cualquier persona? Sí, Ok. yo pienso necesita que ser abogado por 10 años más o menos. Ok. Y aplicar primera vez en frente de un grupo de abogados y después ellos Escogen. cogen aplicaciones por el presidente. El presidente de los Estados Sí, Unidos. sí. So Biden ve a las aplicaciones y dice, voy a apuntar X, Ajá. X y X. Wow, esa es la única manera que se puede hacer. Con federal, sí. Sí, porque la Corte Federal es muy diferente de la Corte del Estado, porque la Corte Federal puede ver todos los estados de los Estados Unidos y las Cortes de los estados son solamente restrictados a las cosas que tienen que ver con Florida, que tienen que ver con cada uno estado. Muy interesante y te deseo mucha suerte en Gracias, ese sueño. Muy, muy impresionante. Pero ya casi se nos está acabando el tiempo. No sé si usted tiene algunas últimas palabras para nuestros televidentes. Es un placer de estar contigo. Gracias por la oportunidad
Quería hablar en español porque es muy importante para comunicar a toda la gente. Quería mucho el condado de Miami-Dade County, es diferente. Y soy haitiana, pero vivir aquí con toda la gente y servir con todo mi corazón. Y gracias por la oportunidad para hablar con todos. Sí, y de verdad es un buen placer y un honor de tenerla acá. Y cualquier cosa que nos puede bueno, si quieres regresar otra vez, we would love to have you. Sí. Y ya, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿hay algo que a usted le gusta hacer por el free time o cuando no es jueza? Las películas. Okay. Como hay la película, perdón, the movies. Sí, ir al cine. Cine Top Gun 2. Era buenísimo. Sí. ¿Y te disfrutaste en esa película? ¿Y por qué le gusta ese tipo de película? Hay mucha acción. Sí. Sí, mucha acción. Y Tom Cruise es un buen... Sí, y hay Tom Cruise, es buenísimo. Tom Cruise, sí. Sí, y hay algo más que le gusta hacer. Yo sé que, bueno, nosotros vivimos en una ciudad que casi todos los días es una maravilla estar afuera. Hay muchos diferentes restaurants. Sí, a comer bien. Restaurantes. De todo el mundo. Sí. De todo el mundo. Restaurantes de todo el mundo. ¿Y qué tipo de comida disfruta lo más? Quería tratar todo. Hay 2 o 3 restaurantes libaneses. Ajá. Buen